Dios bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy. Gracias primeramente a mi Dios y luego a nuestro hermano Pablo que me da esta oportunidad en esta hora para yo así decirles testimonio de lo que ha sido mi vida antes de yo llegar al camino de Dios, el propósito que Dios tiene con cada persona, el cual tenemos que saber agradecerle a Dios por las maravillas que Él hace por cada uno de nosotros. Amén. Se dice cuando yo nací de 6 libras, nací prematuro, el cual tuve problemas cuando bebé, cuando yo tenía 3 meses de edad. Me dicen que me dio una fiebre tan grande que mi padre me lleva a la fortaleza en Valverde Mao, donde él fue guardia. Me llevó al médico allá junto con mi madre. El médico dice que la fiebre que yo tenía era tan grande que él eligió entrar mi cuerpo en una cubeta llena de agua con hielo. Pues mi madre, cuando mira en la situación por la cual yo estoy pasando, siendo yo un bebé de solo 3 meses de edad, ella decide marcharse de la fortaleza y le dice a mi padre que se quede conmigo porque ella no soporta mirar en las condiciones en las cuales yo estoy. Era un momento donde ella pensaba que yo iba a perder mi vida por la situación por la cual yo estaba pasando. Ella se fue a la casa y dejó a mi padre solamente conmigo en la fortaleza. Es grande, Dios es bueno y maravilloso. La sorpresa de ella fue cuando mi padre llega conmigo en brazos nuevamente a la casa. Esa fue una gran alegría para mi madre, viendo cómo Dios utilizó a ese doctor para salvar mi vida nuevamente. Pues con decirle que cuando crezco y tengo ya como 7, 8 años más o menos, yo intenté de estar en una escuela de taekwondo. Yo estudiaba taekwondo, yo iba a ser karateca también. Mi jefe de taekwondo también tenía un taller en el cual él era el mecánico y él me cogió mucho cariño, me tomó mucho aprecio y me llevó también a trabajar con él a aquel taller. Es donde antes de yo ir a trabajar a ese taller, tengo para decirle que también me dio una hernia en los testículos. Siempre me mandaban donde una señora que me hacía, como llaman eso, un ensalmo. Ese ensalmo pues pudo sanarme de lo que yo padecía en los testículos. Pues después de eso fue donde yo empecé a hacer el curso de taekwondo. Ya mi jefe de taekwondo también me llevaba al taller a trabajar con él. O sea que fue un hombre que me estaba dando la oportunidad de que yo pudiera crecer, tanto en el trabajo como en defensa propia también. Sucede que un día él me manda a taparle un tanque de gasolina a un carro. Pues ese día yo voy y entro debajo del carro y le tapo el tanque de la gasolina y voy al río, donde al lado del taller había un río. Yo voy a buscar una cubeta de agua a ver si el tanque sigue botándose. Lamentablemente Satanás me tenía esa trampa. Yo resbalé al río. Yo no sabía nadar. Entonces pasa una muchacha voceándome: vamos Carlos, nada. Yo no encontré qué decirle porque yo lo que me estaba era ahogando. Pues cuando yo pude salir del río, voy y exprimo la ropa, la pongo en un carro y me quedo ahí. Cuando mi jefe me ve, me pregunta que dónde yo estaba, que él tenía rato que no me veía. Y yo le digo que yo estaba durmiendo en un carro. O sea, también hablando mentira. Eso es lo que el enemigo te pone en la cabeza para que tú puedas salir de la situación en la cual tú estás pasando y no piensen que tú tuviste un fracaso directamente en tu trabajo. Sucede que ya a los 15 minutos, a los 10 minutos, ya yo tengo un dolor de estómago, el cual yo no aguanto. Bueno, pues ahí sí tuve que decir la verdad. Ahí fue cuando yo le dije a mi jefe que yo hubiese resbalado al río y que yo tenía un dolor el cual yo no soportaba.
el Señor me dice que me vaya entonces a la casa y que le diga a mi familia lo que me pasó. Pero el hombre desobediente. Yo llegué a mi casa, me acosté en un mueble, yo no cené, yo no hice nada. Mi madre se preocupa y me pregunta que qué me pasa, que yo no he cenado. Yo me quedo callado porque es que el dolor que tengo en el mueble, la fiebre tan grande que tengo, pues no permiten casi que yo ni hablara. Cuando mi madre va a ver que yo tengo, que lo que estoy acostado en el mueble, ella nota que yo tengo una fiebre, la cual yo no aguantaba. Me dice, mi hijo, ¿qué te pasó? Ahí fue donde yo hablé. Le digo que cuando ella me dice que me levante, que venga a bañarme, para ella llevarme al médico a ver qué fue lo que me pasó. Ella me bañó, yo no aguantaba el agua, yo tenía un frío muy grande y eso es lo que da la fiebre. Cuando tú tienes una fiebre tan grande, pues te da un frío increíble. Cuando ella me lleva al médico, el médico me diagnostica que eso fue una fiebre reumática lo que a mí me dio. Me dio fiebre reumática, me dio fiebre tifo y fue algo asombroso. Fue algo asombroso. El enemigo empezó a atacarme desde mi niñez. Y cuando mi madre me toman y me llevan a Las Vegas, donde una familia que le llamaban los Villini, que siempre daban botellas y cosas así para que uno se sanara. Bueno, pues me dieron las botellas, pero esas botellas no hicieron nada por mí. La cosa seguía peor. Con decirle que ya me llegó el tiempo donde yo no caminaba, ya yo no tragaba. O sea, ya yo era, como dice el pueblo, yo era un don nadie, yo no me valía por sí mismo. Mi cuello se me torció, yo tenía mi cuello pegado del hombro. Fue algo muy difícil lo que yo pasé en mi vida, la tristeza que había en mi familia, el dolor que tenía mi familia, al mirar como yo todavía me encontraba medicamentos y nada podía curarme. Pero esto es una prueba que Dios tiene en sus manos de que cuando el hombre no puede, entonces es donde él empieza a trabajar. Bueno, pues ya después de eso me curo un poco y ya estoy tranquilo en la casa, ya me acuesto. Para levantarme tenían que ayudarme porque lamentablemente yo no podía ni siquiera virarme yo solo. Alguien tenía que ayudarme. Y si lo intentaba, pues lógicamente lo que venía para mí era una asfixia, porque entonces yo me quedaba con la cabeza pegado de la almohada y yo no podía virarme, no había fuerza. Pero mi familia siempre estaba atento a mí para ayudarme. La alegría más grande de ellos fue cuando un día me vieron que yo salí caminando. Me aplaudieron y me felicitaron porque Dios había hecho una obra en mí nuevamente. Lamentablemente, ya cuando yo tengo 10 años de edad, todavía tengo mi cabeza pegada del cuello. Mi madre muere, mi madre nos deja huérfano a mí, a mi hermano, una hermana mayor que tengo también. Bueno, pues el mismo día de los 9 días, mi padre toma la decisión de traernos a vivir con él aquí a Puerto Plata, a mi hermano y a mí. Aquí mi padre me pone en rehabilitación, que me den terapia, que me den masaje. Pues lograron enderezar mi cuello. Ya yo estaba, por un decir normal, ya yo no tenía defectos en mi vida. Pero cuando yo veo que yo me estoy asfixiando, mi padre me lleva al cardiólogo. El cardiólogo, cuando me chequea, me detecta un soplo en el corazón. El doctor toma la decisión de recetarme unas inyecciones mensual. Esas inyecciones yo tenía que ponérmelas hasta los 22 años. A ver cómo seguía el soplo, no era que me lo iba a quitar definitivamente. Pero debemos estar conscientes de que cuando Dios tiene un propósito contigo, siempre tienes la de él en sus manos. Ya Dios me levantó cuando yo tenía 3 meses de esa gripe, de esa fiebre tan grande que me dio. Luego, cuando resbalé al río, cómo quedé, cómo estaba mi situación de salud, totalmente mal.
Incluso una vez llamaron a mi papá aquí que bajara a Valverde Mao, que ya yo había fallecido. Miren lo mal que yo estaba. Él llegó allá, pero aún yo estaba vivo. Y gracias a Dios porque me libró de todo eso. Pues cuando estamos poniéndome las inyecciones, siempre íbamos al cardiólogo a chequearme. Bueno, pues a los 15 años Dios hizo otra maravilla en mí. Ya el soplo había desaparecido. Era hasta los 22 años, pero a los 15 ya Dios había hecho su obra en mi vida. Pues así seguí creciendo. En vez de yo tomar la decisión de ir a un templo, a congregarme, a darle las gracias a Dios por todo lo que Él había hecho en mí, yo tomé un camino muy diferente al que Dios quería que yo tomara. La vida la cual yo tenía era una vida deshonesta ante los ojos de Dios. Pues yo me decidí irme por el camino de la bebida, irme por el camino de las mujeres, el camino de la desobediencia total. Yo amanecía fuera de mi casa, yo llegaba tarde a mi casa. Era una lucha la cual mi familia tenía conmigo, yo haciendo ese tipo de cosas. La preocupación, donde amanecí, qué me habría pasado. Pero yo no pensaba nada de eso porque el enemigo te pone una venda donde tú piensas que todo lo que tú estás haciendo está bien. Bueno, pues ya cuando tengo como 23, 24 años, conozco a la que era mi mujer, mi esposa. Tuvimos una hija. Hoy en día ya mi hija tiene 17 años. Gracias a Dios por la oportunidad que me dio de tener una niña preciosa. Pero en ese tiempo que yo estaba con mi pareja, mi vida era una vida descontrolada. Yo era un hombre infiel, yo era un hombre tomador. Nunca la maltraté físicamente, gracias a Dios que me dio ese don de yo nunca levantarle la mano. Pero yo era un hombre que estaba dispuesto, aún sin saberlo, a desbaratar mi hogar por los quehaceres que yo hacía. Pues cuando me llega un tiempo donde yo tengo una querida, esa querida vivía en el patio de mi casa. Una gran falta de respeto porque yo tenía a mi mujer, ella también tenía a su marido. Y bueno, esto va donde mi mujer, la que era mi mujer, los vecinos le decían mucho lo que estaba pasando. Le digo esto para que miren la vida que yo llevaba, una vida descontrolada. Bueno, pues me dicen que un día yo salí del trabajo y en vez de yo llegar a mi casa, pues yo tomé la decisión de tomar el camino a un centro cervecero donde yo me fui a tomar alcohol. Pues me cuentan que yo amanecí en la calle. Yo amanecí totalmente borracho ese día. Me dicen que yo fui a mi casa y que la cual era mi mujer empezó a reclamarme, se puso incómoda conmigo, pues yo decidí volverme a ir a la calle aún de como ya yo estaba. Amados hermanos, me dicen que yo tomé la decisión, no sé si iría yo solo o si alguien me llevaría a donde mi sobrina vive en Los Bordas, allá en la falda de la loma. Pues me dicen que ya a las 2:45 de la tarde, cuando yo le digo a cada uno de ellos que yo me voy. Una cuñada de mi hermano pues le dice, no le den la llave porque él está demasiado borracho. Pero el enemigo siempre te da una fuerza a la cual tú no tienes, pero él te hace creer que sí, que tú la tienes, pero mentira. Simplemente él anda buscando la manera de que tú pierdas la vida en esta tierra para que vayas a morar eternamente con él al infierno. Bueno, pues cuando me dieron la llave, yo bajé. Lamentablemente a los 5 minutos suben a la casa donde yo estaba y le dicen que bajen, que el muchacho que estaba aquí se mató bajando. Ellos bajan y como me ven así mismo me dejan porque ellos pensaban que yo estaba muerto. Bueno, pero la misericordia de Dios siempre estuvo conmigo. Nadie me recogió, me dejaron ahí tirado hasta que llegaran los médicos a recogerme porque ya yo estaba muerto. Amados hermanos, hubo un señor, que ese señor sí fue tocado por la misericordia de Dios. Ese señor me recogió, me trajo al hospital. Ese señor también es cristiano. Es por eso que la Biblia dice que Dios nunca suelta a ninguno de sus hijos de sus manos. Y cuando Él tiene propósito contigo, pues no hay demonio
que podrá en contra de la voluntad de Dios. Pues cuando me traen al hospital, va un señor, me dicen que era motoconcho, y va a la esquina de mi casa y le pregunta a los vecinos, un muchacho que vive por aquí, que él siempre anda vestido de negro, porque yo trabajaba doblado y era vestido de negro de día y de noche. Bueno, pues cuando le dicen, ese es Carlos, dice, tuvo un accidente. Si se salva, vendo este motor y dejo de conchar, porque está desbaratado. Me dicen que ese hospital se llenó de gente, que fueron a verme todo. Fue una gran lucha, una gran pelea con los médicos, porque querían coserme, aún yo con la cabeza desbaratada, y los vecinos, parte de mi familia, fueron a la casa de mi padre a avisarle que yo había tenido un accidente. El vecino que fue a avisarle me dice que él no encontraba cómo decirle a mi familia que yo tuve un accidente. No solamente el accidente, sino que había poca posibilidad de que yo sobreviviera. Pero de igual manera, cuando él fue y le está diciendo a una esposa de mi tío, mi abuela lo mira de lejos y no sé si ella se enteró o si Dios la tocó, queriéndole decir qué me había pasado. Cuando ella va y le pregunta, dime qué le pasó al muchacho, dime qué le pasó, él tuvo temor de decirle que yo estaba más muerto que vivo. Pero cuando sí él dijo que yo había tenido un accidente, que me tenían en el hospital, que fueran a verme, pensaban que yo me había matado, porque me dicen que mi abuela salió por el barrio llorando. Pensaban que yo había perdido la vida. Bueno, pues cuando viene mi familia aquí al hospital, que me ven como yo estoy, toman la decisión de llevarme a Santiago. Ahí andan buscando una ambulancia, la cual no aparecía ambulancia tampoco. Pero sí, a los cuantos minutos apareció una ambulancia que no tenía asiento, no tenía nada. Me cuenta mi padre que ellos fueron aplastados, él y mi abuela, conmigo, hasta Santiago. Me dice que cuando vamos camino a Santiago, pues ya en Navarrete se me acaba el suero. Llegamos a Santiago, yo sin suero, no había nada. Ya en Santiago, en la clínica que me esperaban, ya habían médicos y enfermeras esperándome, porque ya habían llamado y le habían dicho que me llevaban grave. Y bueno, pues ahí estaban ellos esperándome. Ya en Navarrete que se me acaba el suero, pero sigamos para adelante. Pues cuando ya estamos en Santiago, me dice que antes de llegar a la clínica hubo un camión que no iba a llevar, donde el chofer de la ambulancia le dice a mi padre que la muerte me andaba siguiendo. El diablo quería llevarme. Pues cuando llegamos allá a la clínica, ya me entran, me hacen estudios. Lo primero que el doctor le dice a mi padre es que hay poca posibilidad de vida, que del 100% yo tenía un 82% de muerte, que me podían operar, pero sin asegurarme que yo iba a salir vivo. Donde mi padre lo que le contesta es, opérenlo, que Dios sabe por qué hace las cosas. Fue mucho dolor para ambas familias, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, porque mi familia, por parte de mi madre, que son de Mao Valverde, somos de Mao, pues lo llamaron y le habían dicho, dice un tío mío que cogieron carretera para Santiago aún de noche, y cuando llegaron allá, él mismo dice que ellos no pensaban que yo iba a sobrevivir. En la forma en la cual me vieron, no pensaban que yo sobreviviría. Porque cuando me entraron conmigo a cirugía eso de las 2:45 de la tarde. Y salieron conmigo de cirugía a las 12 y algo de la medianoche. Me dicen yo con la cabeza de ese tamaño, negro como un carbón. Yo parecía una momia, con tubo y venda por todos los lados. Cuando a mi hermana mayor le dicen, ese que llevan ahí, ese es tu hermano, mi hermana dice que mi hermano no se salva. Mi hermano está totalmente destrozado, mi hermano está desbaratado enterito. Pero Dios es un Dios tan bueno, un Dios tan grande, un Dios tan fiel, que a pesar de cómo yo estaba, Él me mantenía vivo. Por todas fueron 4 cirugías. La primera fue para quitarme este lado izquierdo de la cabeza, el lado que yo me desbaraté totalmente, ahí no me quedó nada.
Después de esa operación me hicieron 2 operaciones más de emergencia, porque entonces la sangre se me estaba coagulando y podría quitarme la vida. Fueron 2, incluso ya la segunda, mi familia no pensaba que yo iba a salir vivo, porque fue algo terrible lo que me pasó, fue algo muy grande. El dolor de mi familia fue increíble, como ellos me cuentan lo que pasaban. Me dice mi papá que él parece a un niño, cómo él lloraba, cómo él me dice que él cuestionó a Dios. Él le preguntó a Dios que por qué él permitió que eso me pasara. Luego él le pidió perdón a Dios, porque él dice que si eso no me hubiese pasado, pues yo no estuviera en los caminos del Señor, y quién sabe lo que me podría haber pasado en la calle. Porque él dice que cuando iban a la habitación a sacar a las personas, él se metía debajo de la cama para que no lo sacaran, y así él podía permanecer en las habitaciones conmigo. Mi prima, la cual es mi pastora, iban a verme. Ella me dice que un día me tomó de las manos y ella me dijo: Carlos, no te preocupes, que nosotros no hemos ido. Todavía nosotros estamos aquí contigo. Ella dijo que yo intenté reaccionar, que yo intenté, pero no podía. En las condiciones que yo estaba, no podía. Hubo una doctora que una vez también le dijo a mi papá, le dijo: yo sé que ustedes piensan que el joven está muerto y que lo tenemos conectado todavía para cobrarle a ustedes un dinero por él estar interno, pero todavía él está vivo. Cuando ustedes entren a verlo, pellíquenle la planta de los pies y ustedes verán que él reacciona y que él todavía vive. Dice mi padre que esa era la única forma que ellos tenían para saber que yo todavía sobrevivía. Pues el doctor le dijo a mi papá que si yo me salvaba, que no era seguro, ellos solamente decían: síganle pidiendo a Dios, porque ya nosotros no podemos hacer más nada. Con decirle que de Santiago llamaron 3 veces aquí, que limpiaran la casa, que ya yo había fallecido. Eso era lo mal que yo estaba todavía. Ya luego que pasa todo esto, pues parece que me mejoro. Gracias a Dios, cuando pude abrir aunque sea un ojo, cuando me vieron que yo reaccioné, pienso que esa fue la alegría más grande para mi familia, viendo que ya yo estaba mejorando. Pero sobre todo esto, el doctor le dice a mi papá que si yo me salvo, quedo loco y quedo sufriendo de la vista, porque los ojos se me desprendieron por dentro y que yo había perdido parte del cerebro. Legalmente así mismo fue. Cuando yo pude ya reaccionar, las personas me dicen que iban a visitarme, salían llorando porque me hablaban y yo en el aire como que nadie estaba hablando conmigo. O sea, yo sinceramente no recuerdo nada, ni quién me visitó, ni nada. Lo recuerdo porque me lo dicen ahora, porque yo estaba totalmente sin memoria. Y eso fue todo lo que pasó en mi vida. Cuando me dan de alta ya de allá de Santiago, que me llevan a la casa de mi padre, todavía iba tanta gente a visitarme. Dice uno que ahora mismo es mi jefe allá en el trabajo, me dice que él fue a verme y que él me empezó a llorar delante de mi padre para que mi padre no se sintiera peor. Porque él dice que él fue a hablar conmigo y yo en el aire como que nadie. Entonces cuando él sale, mi papá le dice que yo no lo reconocía. Me dice que eso le partió el alma, que eso le partió el corazón a él, ver quién yo era y cómo yo había quedado. La cabeza por mitad, flaco, no lo conocía. Él dice que yo solamente miraba para arriba. O sea, yo no reaccionaba a nada. Cuando él me ve en el trabajo, él me dice que eso fue una sorpresa para todos, porque nadie que miró cómo yo quedé pensaba que yo me iba a volver a recuperar de esta manera. Pero no solamente él, muchas más personas también decían lo mismo. Pensaban que yo iba a quedar ya así para siempre. Pero yo tengo para decirle que cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay quien lo detenga. Esto es un testimonio de mi vida por completo, el cual Dios ha permitido que yo sobreviva, para que cada uno de ustedes sepan el valor, el poder, lo misericordioso y lo bueno que es Dios. Pues cuando ya me voy recuperando de mi memoria en la casa de mi padre, ya recupero mi memoria, ya ahí me traen
a mi casa nuevamente. Bueno, pues ahora lo que me falta es que cuando me hacen la historia de todo lo que me pasó, cómo yo estaba, pues yo tomo la decisión de entregarle mi vida a Dios, de agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí, de pedirle perdón por los malos caminos que yo tuve en el pasado. Cuando ya soy cristiano, pues una noche vengo a la iglesia, ya la iglesia abría a las 8 de la noche, faltan 5 para las 8 y la iglesia no está abierta. Yo estoy nuevo, yo no sabía dónde guardaban las llaves ni nada de eso, pues me voy a mi casa y me voy por una urbanización donde nadie hace esquina, donde nunca hay nadie afuera. Bueno, pues cuando llego a mi casa solamente recuerdo que mi abuela me preguntó que qué yo había cenado la noche anterior. Cuando vine a abrir los ojos nuevamente ya yo estaba en el médico. Ahí empezó a darme convulsión. Convulsiones donde creo que a la segunda vez que me dio convulsión, mi padre llama al doctor allá a Santiago y le dice lo que me está pasando. La respuesta que el doctor le da es que a mí me está dando convulsión y que cualquier convulsión de esa puede arrebatarme la vida. Otra preocupación más. El doctor decide recetarme unas pastillas. Las pastillas eran muy caras, mi sueldo por completo no me daba para yo comprar una caja de pastillas, eran caras. Pero Dios sigue haciendo su obra. Ya cuando me da un par de veces la convulsión, pues allá donde yo trabajo va un señor, ese señor tiene una farmacia en Santiago, el que era mi jefe le hace mi historia. El señor le dice que él no vende esas pastillas, pero que él la va a pedir solamente para regalármela a mí. Ese señor mensualmente estaba allá en mi hotel, donde yo trabajo, con una caja de 50 pastillas para ayudarme con la convulsión. Eso fue una gran obra, la cual Dios también hizo, porque yo no tenía que ya pagar ni un peso por esa pastilla, me estaban saliendo totalmente gratis. Siempre íbamos a Santiago a chequearme donde mi médico. Bueno, pues cuando vamos un día a chequearme allá a mi médico, el médico se sorprende porque me dice, mira, yo veo tu cabeza como un niño, como que si tú no hubieras tenido este accidente. Pero yo no te voy a hablar de medicamento porque ya tu cuerpo está acostumbrado a recibir ese medicamento. Pero véate este estudio donde este doctor, y dependiendo cómo salga tu cabeza hablaremos de la pastilla. Pues cuando yo vengo que me hago el estudio, otra gran maravilla la cual Dios hizo en mi vida, el doctor aquí me dice que mi médico cuando vea ese estudio se va a poner feliz, porque mi cabeza está normal como si yo fuera un niño. Bueno, pues le llevamos los resultados a mi médico allá a Santiago y me dice, mira, tu cabeza está normal. Esta pastilla yo quiero que tú te la tomes una por un mes interdiario. Cuando tú termines ese mes, pues ve tomándote la mitad interdiario. O sea, ya él lo que estaba haciendo era desacostumbrando a mi cuerpo a recibir ese medicamento, porque él ya había visto la obra que Dios hizo en mí, cómo Dios me pudo levantar y cómo Dios había transformado mi cabeza nuevamente. Pues así lo hicimos cuando me tomé la pastilla tal y como el doctor me había dicho. Ya faltándome 3 o 4 días, mi padre lo llama y le dice que hicimos cordialmente lo que él me había mandado a hacer con la pastilla y que no me había pasado nada. Pues gracias primeramente a ese Dios tan bueno, tan grande y tan maravilloso, el doctor me manda a decir que deje la pastilla, que ya a mí no me iba a dar más convulsión. De eso hace algunos 4 años ya y jamás me ha dado convulsión, porque Dios hizo un propósito en mí y yo estoy donde Dios quería verme hace mucho tiempo, en los caminos de Él, sirviéndole, adorándole y glorificándole y dando el testimonio para que cada persona que desconfía de la grandeza de Dios pueda notar que Dios es un Dios tan fuerte, tan maravilloso, que aún tú estando en esos caminos de perdición, aún tú estando en ese camino de pecado, Él te tiene pendiente. Él ama a todo el mundo. Vamos a ser agradecidos con Él. Vamos a tomar el camino perfecto y correcto. No te lleves de que yo voy a aceptarlo porque me pasa esto, no. La Biblia dice, venid a mí este que esté cansado y cargado, que yo
os haré descansar. Él me está haciendo descansar de los malos caminos los cuales yo llevaba. Ahora yo te invito a ti, a cada hermano, a pedir perdón por los pecados que cometemos, a veces sabiéndolo, a veces sin saberlo. Y a cada amigo que vea este video, acércate a Dios. Primero me levantó a los 3 meses de la fiebre tan grande que me dio. Nací prematuro, solamente de 6 libras. Me sanó de una hernia, la cual yo tuve también. Me sanó de aquella fiebre reumática, de aquella fiebre tifo que me dio, una cual fue una situación la cual me puso inhabilitado de todo. Se me torció la cabeza, Dios volvió y me la enderezó. Me salió soplo en el corazón, Dios volvió y me sanó. Tuve un accidente el cual no me aseguraban vida y Dios volvió y me levantó. Esto es para que ustedes tomen conciencia de lo grande que es nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes y para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.